Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una emisión más. Hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. El primero es muy importante. Estaremos hablando sobre los seguros funerarios. Hay que irnos preparando. Es algo que seguro nos va a pasar. Entonces, qué mejor que estar preparados y no que nos agarren con las manos en la masa. Más vale. Estaremos hablando sobre ello. Y en el segundo bloque platicaremos de los sesgos cognitivos. ¿Qué son? Bueno, pues juntos lo aprenderemos más adelante en el programa. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de manera muy cercana, así que por favor utilícenlas, manden todas sus sugerencias y comentarios. Comenzamos el programa, está con nosotros mi querido José Ramón Proal, qué gusto verte, ¿cómo estás? Amigo, qué gusto saludarte. Igualmente, oye, pues vamos a platicar precisamente de algo, como lo decía al principio, que sabemos que va a pasar. En algún momento en la vida nos van a estar velando, nos van a estar cafeteando y sabemos que este tipo de gastos, los gastos funerarios, pueden ser, cuando son sorpresivos, pueden ser muy onerosos y poner en problemas a la gente, ¿no? Sí, claro, la verdad es que la última intervención que tuvimos, que fue hace un par de semanas, hablábamos del seguro para el retiro, ¿no? Que es algo que nos va a alcanzar. Y lo segundo inmediato, que es irremediable e inevitable, ¿no? Es nuestra muerte. Digo, podemos tratar de evitar de hablar del tema, pero al final es algo que va a ocurrir sí o sí. Y entonces también en orden de estar preparados, en orden de buscar la posibilidad de no dejar problemas a nuestros descendientes o a veces hasta ascendientes, ¿no? Pues hablamos del tema de los seguros que cubren los servicios funerarios, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? ¿De qué manera podemos protegernos? Porque sabemos que en muchas ocasiones las funerarias pues tienen sus propios paquetes y servicios y demás, ¿no? Y también sabemos que si lo hacemos con tiempo, pues la verdad es que te puedes ahorrar mucho dinero así lo haces en ese momento, porque los costos son a veces prohibitivos. Entonces, ¿de qué manera podemos ir trabajando esto? José Ramón, ¿y qué es lo que normalmente debemos de fijarnos que incluyan este tipo de seguros, por llamarlo de alguna manera? Hay dos formas. Hay una forma que le llamamos indemnizatoria, ¿no? Que es decir, ocurre el fallecimiento y al final se entrega una suma asegurada. Te puedes asegurar por 50, por 70, por 100,000, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Y entonces la aseguradora automáticamente va a reintegrar esa suma al beneficiario que tú decides. La otra es contratar una póliza de servicios funerarios. La realidad es que morirse ya no hablemos en el país, en nuestro estado es un dinero. Podríamos pensar que a veces pues vamos a usar una casa funeraria X o Y, ¿no? De mucho renombre o poco renombre, pero va a salir igual de caro, ¿eh? Hoy por hoy una cremación, por ejemplo, o un embalsamamiento, no, creo que lo dije todo chueco y mal, pero este, me entendieron, creo. Sí, nos entendimos. Discúlpenme, me lo llevo de tarea, pero al final, pues la forma o la manera de gastar en eso, te sale entre los 20 y los 40,000 pesos, nada más ese proceso. Sin hablar de la caja, sin hablar de la urna, sin hablar de todo lo necesario a través de... Ahora, rentar una capilla funeraria te puede costar también desde 8, 6 hasta 40,000 pesos por día, ¿no? Uno a veces se puede dejar llevar porque, no sé, hay ciertos rituales en ciertas zonas de nuestro estado en donde pues, el velorio se lleva a cabo en la casa de la persona que falleció. O de todos modos, gastas un dineral. O sea, uno podría pensar que eso se va a resolver. Hablaba yo con una persona muy cercana eh, que es de Cholula y me decía, estoy muy preocupada por el día que me muera porque pues mis hijos van a tener que cargar con la celebración pre, post, durante, ¿no? Alimentar a X cantidad de personas y eso al final no está previsto, ¿no? Siempre acabamos haciendo pues alguna tanda, ¿no? Acabamos haciendo alguna cooperacha para poder cubrir los gastos cuando es algo que es nuestra responsabilidad, que deberíamos de tenerlo en cuenta y que se puede resolver de manera muy fácil. Hablemos de costos, por ejemplo, ¿no? Una póliza de servicio funerario para una persona de 50 años o más va más o menos a salir en el orden de los 1,500 pesos anuales. ¿Qué va a cubrir? Todo,
todo menos el terreno o la cripta, correcto. O sea, si tú quieres que la cripta esté en la estación del camino, qué sé yo, la iglesia de tu preferencia, o pues vaya, pues ahí sí lo tendrás que arreglar directamente con el lugar. O si quieres que estés en el parque funerario tal, abajo de un roble que te dé la sombra, pues ese ya es tema tuyo. Pero la aseguradora en este caso te va a cubrir exactamente cremación si es que la quieres, capilla funeraria, el cajón o en la caja, perdón, la urna, y al final, pues te va a cubrir algunos gastos adicionales, inclusive algunos gastos legales están previstos en varias pólizas, en donde, por ejemplo, pues el acta de función, los gastos necesarios para poder hacer la inhumación, todo lo necesario para poder salir de ese tema. Entonces, te digo, hay pólizas, insisto, que te cubren todo, todo, menos el terreno o el lugar donde descansen las cenizas, ¿no? Te voy a dar una noticia que yo sé que te va a sorprender, pero tú sabes que dentro de mi irresponsabilidad, lo único que sí tengo contratado es un paquete funerario, solamente me falta el ataúd, pero bueno, ya está el café, está, está pagado, mi querido José Ramón. Y te digo algo, eh, creo que es una tranquilidad hasta cierto punto, porque dices, bueno, al menos no voy a dejar esa responsabilidad a mis hermanas o a algún otro familiar, ¿no? Eh, y lo compré sin ataúd porque en ese momento los ataúdes no, pues, no venían incluidos, ¿no? En el paquete. Entonces, pues fue como lo hice. Pero algo importante es que no deja de sorprenderme que al momento de que sucede una muerte, y pues lo viví recientemente con mi mamá, en lo que estás transitando por tu pena, por el papel, por el documento, por hay que hacer esto, es que viene tal persona de tal lugar, en lo que estás viendo tantos detalles, cuando de momento te dicen, pues es que son 40,000 pesos de esto, es que son 5,000 de esto, es que son, y empiezan a sumar, y entonces, bueno, entre la pena que traes y estar pensando en esas cosas es verdaderamente sorprendente, es algo terrible, ¿no? Sí, los que hemos pasado por una muerte de un papá, de una mamá, es abrumador, la verdad, porque estás pasando por un momento de shock, porque pues, son los personajes más importantes en tu vida, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿no? Entonces al final, y de hecho en ese momento ni siquiera reparas en cuánto estás gastando, lo que quieres es que tu familiar tenga un homenaje digno, ¿no? Y pensando en eso, todos deberíamos de asumir la responsabilidad, sobre todo que hay ciertas personas que inclusive anhelan, ¿no? O dejan instrucciones y dejan la bronca de... Me pasó ahorita recientemente de un caso cercano en donde pues, quería mariachi con tal canción y que todos fueran de blanco y dices, oye, qué padre que tú tengas ese anhelo, tú ya ni estás, ¿no? Cada quien sus creencias, pero pues es una bronca y es un dineral y es un gasto. Te digo, y en ese momento por el sentimiento, por el shock, pero pues luego hay esas cuentas que hay que pagarlas, ¿no? Y además lidiar con la tristeza o con la depresión o con las consecuencias de despedirse de alguien tan querido, ¿no? Entonces, yo creo que lo más responsable o lo más generoso inclusive es pues, hacerte cargo de algo como eso, ¿no? ¿Existe la Y como posibilidad, bien José Ramón, de que en un momento dado, si yo contrato, digamos, este paquete funerario, por decir, no tanto el que den dinero cuando yo muera, sino, digamos, todo lo que incluye un velorio y todo esto, eh, y de momento resulta que no muero yo, pero sí muere una persona cercana, ¿se puede pasar a decir, bueno, en el este caso de gasto las que... pólizas, Ajá. no. En el caso de los seguros, no son traspasables. En el caso de los paquetes funerarios, entiendo que sí, no todos lo permiten, pero te voy a decir algo, y creo que ahí, si bien tienes la tranquilidad de que ya invertiste en no sé si en el caso de tu mamá te pasó, a mí sí me pasó en el caso de mi papá, en donde se tenía contratado este paquete, ¿no? Y aún así pagamos un dineral. ¿Por qué? Porque te acaban diciendo, oye, pues sí, pero era la capilla de 2 metros cuadrados. ¿Tú quieres la de 20? Va, no te preocupes, dame ahorita 10,000 pesos. Oye, sí, pero, o sea, y al final, oye, hasta en algunos funerarias, de verdad, híjole, pues no quisiera yo excederme en mis comentarios, pero te cobran el agua, te cobran el café, te cobran el pan dulce si quieres darlo. Entonces, al final, el paquete que contrataste queda insuficiente, ¿no? Y en cambio, en el tema de la póliza esta que platicamos,
pues ya como la aseguradora tiene un acuerdo con la funeraria y manejan un volumen importante, porque tú ya contrataste o ya, pues al final dejas de pagar gastos totalmente, pues que en ese momento consideras necesarios, ¿no? Claro, y entonces, pues sí, es algo que debemos planear. En general, en promedio, yo sé que puede variar mucho, pero en promedio, ¿de cuánto estaríamos hablando que deberíamos invertirle a este tipo de previsión? Y el tema de servicios funerarios, independientemente de los paquetes que ven en las funerarias, que son muy variables y tienen costos muy distintos, una póliza individual de servicios funerarios cuesta 1,500 pesos al año aproximadamente. Si tú, como cuando platico con algunos clientes míos, si al final tú sumas 1,500 pesos, a lo mejor sí se va elevando cada año, ¿no? Pero hasta ahorita la póliza más cara por una persona de 78 años es de 2,000 pesos al año. Pero aún así, si tú la pagas 20 años, sigue saliendo más barato que cualquier paquete funerario en este tipo, ¿no?, de conceptos. Por supuesto. Y al final, en este caso, tú también decides quiénes son los beneficiarios. ¿Hay algún tipo de límite en cuanto a las personas que puedes poner? No, en el caso de la indemnización, no. Y en el otro caso, ahí sí es un servicio totalmente. Cuando falleces, hablas a la aseguradora y dices, oye, te dan opciones, ¿no? Está A, B, C, D, ¿no? Norte, sur, poniente, oriente, ¿no? ¿Cuál prefieres? Hay diferentes casas aseguradoras o funerarias, ¿no? Y tú puedes elegir entre una serie de opciones para poder tener ahí tu servicio. Dentro de lo que tú conoces y en tu experiencia, José Ramón, ¿qué es lo que debemos de vigilar que esté presente que quizá normalmente se nos olvida o se nos pasa a las personas que hacemos esta contratación? Mira, de este lado, pues que es una póliza de una compañía de seguros establecida y regulada bajo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Este, Eso principalmente, ¿no? Porque inclusive nos hemos topado, inclusive con compañías que no son aseguradoras, que ofrecen un servicio como una especie de membresía, club, aparecen mucho en redes sociales, en internet, y no están reguladas por nadie. Lo primero que es una compañía de seguros regulada, que está en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? De este lado, ¿eh? Y por lo otro, si vas a hacer una competición directa con una casa funeraria, ¿no? Pues fijarte también los antecedentes, ver en Profeco si tiene alguna reclamación, ¿no? Porque ahí vuelves a lo mismo, ¿no? Inviertes tu dinero en una entidad que no es un banco, porque pues al final estás depositando dinero a un tercero, ¿no? Que pues al final vas a tratar de garantizar que va a subsistir ese negocio cuando, cuando tú fallezcas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que nos queda una vida útil de muchos años, pues tendríamos que apostar que esa funeraria, pues también va a estar vigente durante ese tiempo. Hay compañías que llevan muchísimo tiempo, que son muy confiables y que tienen esta posibilidad de hacer eso, ¿no? Pero nada más fijarse, ¿no? Porque también han surgido nuevos negocios, luego sucede mucho, ¿no? Que por ganar una comisión, por ganar una venta, ¿no? Pues te ofrecen cada cosa que pues al final no sabes qué respaldo tiene. Y fíjate que yo lo que he visto es que en ocasiones también se contratan con casas funerarias y en un momento dado no vemos si hay una, como que dices, bueno, yo vivo en Puebla y lo contrato en Puebla, pero ¿qué tal si resulta ser que voy a Tampico y en Tampico tengo un accidente y ahí quedo, ¿no? Y todo el traslado, eso puede representar un grave gasto también, ¿no? Y a veces viene contemplado y en otras ocasiones no. Fíjate que eso es algo que yo creo que podríamos abordar en otra plática. Por ejemplo, cuando salimos de viaje, las pólizas de seguro pues obviamente operan a nivel nacional. Pero como bien dices, luego el permiso nada más que necesitas para trasladar un cuerpo de una entidad a otra es brutal. Y ya no hablemos si estás fuera, ¿no? Ahorita tuvimos un caso muy cercano en donde un familiar fallece en Estados Unidos prácticamente, y pues estaban hablando de cerca de $40,000 por los permisos, la solicitud de trasladarse a Estados Unidos a México, ¿no? Entonces, son cosas que te digo, a veces son temas que no queremos abordar. Inclusive, por ejemplo, cuando un estudiante se va a otro país y necesita sacar su visa, le piden una cosa que se llama repatriación de restos, o sea, que tenga una póliza en donde al final se cubra que si fallece, los gastos de regresar el cadáver y los restos a México,
sean cubiertos por parte del mismo estudiante. Entonces, digo, eso lo podemos platicar en otra ocasión, pero sí, sí hay que prevenir, que no lo podemos dejar a la suerte, ¿no? O a nuestros familiares, como siempre lo hacemos. Sin duda, pues interesante el tema. Muchas gracias, José Ramón. Y bueno, si queremos contactarte o consultarte, ¿dónde podemos encontrarte? En cualquiera de mis redes sociales, José Ramón Proal, por favor, contáctame, manden un mensaje, seguro los voy a atender de inmediato. Perfecto. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Igual para ti, abrazo, Gil. Vamos a hacer una pausa. En unos segundos estaremos hablando de un tema muy interesante. ¿Ustedes saben lo que son los sesgos cognitivos? Bueno, pues yo no tengo la más remota idea, pero lo vamos a aprender en unos segundos.